bienvenidos a este breve vídeo sobre la estructura energética número 3. Estuvimos viendo la estructura energética en general, la energía terrena, la energía celeste, el canal central y todo lo que constituye nuestra estructura energética en general en el primer vídeo. En el segundo vídeo estuvimos hablando de los cuerpos sutiles, de las emanaciones y las funciones que cada cuerpo sutil tiene y por qué en el estudio de chakras en evolución era tan importante para mí afrontar el punto de vista de cada chakra desde los diferentes cuerpos sutiles. Andando aún más en profundidad con la estructura energética y el estudio profundizado que estamos haciendo sobre los chakras, resultó importante, si no fundamental, hacer este pequeño vídeo para explicar cómo es la estructura energética de un solo chakra. ¿Qué quiere decir? Que si empezamos en el macro, en la energía del universo y la energía celeste y terrena, estamos entrando cada vez más en la forma del micro. Y vamos a tomar un solo chakra, que es igual para todos los demás, y lo vamos a analizar en sus partes. Cada chakra tiene 4 características fundamentales que lo hacen característico y nos explican, nos demuestran cómo funciona, qué significa, qué nos está mostrando y cómo podemos mejorar. Cada chakra está formado con un vórtice que se genera en la parte frontal y un vórtice que se genera en la parte dorsal. Como dijimos, en este canal central, el chakra es el punto dentro de ese canal central. El chakra es uno, con 2 emanaciones, uno en el frente y otro en la parte de atrás. Y después hay que ver otras formas de análisis. Una es que nuestro cuerpo representa en sus somatotopías una significancia importante entre la energía femenina y la energía masculina. Esto se va a mostrar cuando, viendo accidentes, enfermedades, cortes, quemaduras o cosas que le pasan al cuerpo, sobre el lado izquierdo será referido a la energía femenina y sobre el lado derecho a la energía masculina. Esta cosa es importante porque nuestro cuerpo energéticamente y sistémicamente está relacionado con las energías femenina y masculina, mientras las conexiones cerebrales son invertidas. Entonces, el lado derecho del cuerpo viene manejado por la parte izquierda del cerebro y viceversa. Otro análisis importante para hacer en el estudio del chakra es que, además del lado izquierdo y del lado derecho, que tenemos la energía masculina y la energía femenina, tenemos que ver su manifestación anterior y posterior respecto al cuerpo. Entonces vamos a ir a ver en detalle qué significa y qué quiere decir y qué representa esta expresión de los chakras en la parte frontal del cuerpo y en la parte dorsal. Entrando aún más en profundidad y viendo el chakra individualmente, tenemos que observar o podemos observar en él una rueda que gira en su cono externo y un movimiento interno que está regido por pequeños vórtices que están en el interior. Entonces, si hiciéramos un corte transversal, sería como la forma de una granada, donde por una parte está la piel externa que lo contiene y adentro muchos pequeños vórtices de energía que regulan la cantidad y el flujo y la intensidad de la energía que entra. Por último y no menos importante, el chakra va a tener 3 niveles de funcionalidad. Una funcionalidad simple de su mecanismo, una funcionalidad compleja de cosas mucho más interesantes a las cuales tenemos acceso y un grado evolutivo mucho más avanzado, que es el que nos permite ir más allá de las cosas que conocemos. Entonces, empezando desde el principio, hablemos del lado izquierdo y el lado derecho del cuerpo. El lado izquierdo está relacionado con la energía femenina, entonces con la energía yin. Mientras el lado derecho está relacionado con la energía masculina y la energía yang.
Es importante decir que cuando se habla de energía femenina, sí se habla de la madre, pero se habla también de todos los aspectos relacionados a la figura femenina arquetípica. Por lo tanto, el contenimiento, el abrazo, la creación, el sostén, la cura, el cuidado. Y cuando hablamos de energía masculina, hablamos sí de la energía del padre, también de la jerarquía, pero de todos los aspectos que están relacionados a la energía masculina en manera arquetípica. Entonces, la fuerza, la voluntad, la materialización, el derecho, la ley, la justicia. Entonces, eso es lo masculino. ¿Por qué esto es importante? Porque si tenemos un problema con nuestra jefa, por ejemplo, aunque sea una mujer, que sería relacionado a mi relación con lo femenino, su rol jerárquico la pone en un movimiento energético masculino. Entonces, según cuál sea mi relación con la jerarquía, va a influenciar más un lado que el otro. En cada hemisoma o parte del cuerpo viene guiado por un hemisferio diferente del cerebro, decíamos. Y eso, por ejemplo, explica por qué, por una parte, los científicos dicen que la parte derecha y la parte izquierda del cerebro, mientras los holistas dicen que el lado izquierdo es femenino y el lado derecho es masculino. Si vamos a ver en la peculiaridad de estas energías, la energía femenina tiene que estar relacionada con lo interno, lo reflexivo, lo espiritual, lo que es pasivo y lo que es intuitivo. Mientras la energía masculina es la acción en el mundo, la fuerza, la ley, la imposición lineal de la propia voluntad. Trabajar con esta energía, con la energía masculina, significa trabajar con el padre, con el hombre y con la figura de patriarcado. Mientras trabajar con la energía femenina significa trabajar con la madre, con la mujer y el matriarcado. Cuando vamos a ver la parte delantera, la manifestación frontal de un chakra, cualquiera de los chakras que tienen manifestación frontal, recordemos que el primero y el séptimo son verticales, por lo tanto no tienen una manifestación frontal y dorsal, pero del segundo al sexto sí. En la parte anterior, lo que se muestra al mundo, lo que creamos como nuestra apariencia energética, nuestra acción, nuestra voluntad y cómo afrontamos la vida, lo mostramos en el chakra anterior. Mientras en el chakra posterior tenemos la parte más reservada, más íntima, más espiritual, más femenina también, que es la que condiciona nuestro subconsciente y la que contiene también todas nuestras potencialidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier problema que tengamos con el mundo exterior lo va a recibir como golpe la parte anterior del cuerpo, los chakras frontales. Mientras cuando yo sufra una desilusión, una traición, un sufrimiento profundo, lo voy a sentir en la parte dorsal del cuerpo, que es la que se ocupa de esa espiritualidad y profundidad. Entonces, podemos decir que la parte dorsal de los chakras son la suma de las potencialidades, mientras la parte anterior es lo que expresamos. En otras palabras, el ejemplo que había usado antes, una persona, un poeta, puede decir y puede escribir cosas maravillosas y tener un potencial increíble en la parte dorsal de sus chakras y ser extremadamente tímido a hablar en público y no querer absolutamente hacerse ver ni notar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener una parte dorsal extremadamente desarrollada, con mucho que decir, con mucho por dar, mientras la parte frontal va a ser tímida, reservada y reducida para no tener que encontrarse de pecho con la realidad. Entonces, normalmente estos poetas son silenciosos, usan seudónimos, pasan desapercibidos, encontrando una forma de manifestarse sin tener que mostrarse.
cuando entramos a analizar el movimiento rotatorio de las ruedas dentro de cada chakra, tenemos que distinguir varios aspectos. Una es que la rueda externa con los vórtices internos están directamente relacionados, ¿sí? Entonces, no pueden dejar de funcionar, pero uno lleva mal el otro. Es como cuando nos hacemos daño y nos cortamos en un lugar y al final ahí nos machacamos, nos ponemos sal, nos mojamos, nos duele de nuevo, se abre la herida y se abre de nuevo. Y parece que todo nos sucede en el mismo punto. ¿Por qué? Porque ese punto de la herida ha sido el catalizador de algo que tenía que salir a la luz. Entonces todo lo demás se pone ahí de fuerza y peso a hacerse ver. Entonces parece que todo nos pasa en el mismo lugar. Lo mismo pasa con este movimiento de la rueda exterior y los movimientos interiores. Uno influencia al otro. Entonces, mientras la rueda interior, esos pequeños vórtices, alimentan la parte profunda, nuestro universo interior, nuestra verdad del alma, la interioridad, la espiritualidad, moviéndose a una velocidad increíble, es la que nos permite dar saltos cuánticos de calidad, la que nos permite sanar, la que nos permite evolucionar así y renacer como el ave fénix, porque encontramos llaves de lectura que jamás nos hubiéramos imaginado. Mientras cuando observamos la funcionalidad de la rueda externa, es la que nos pone en relación con el universo exterior, con la realidad que afrontamos, con los problemas que vemos y con los cuales estamos inevitablemente relacionados. Entonces, activa nuestra capacidad reactiva y nuestro modo de defendernos. ¿Por qué? Porque se alimenta a través de la información que le dan los sentidos. Entonces podemos decir que mientras la rueda externa se alimenta de los sentidos canónicos que toman y absorben información desde el externo, introduciéndola y sacando conclusiones y percibiendo la vida en una cierta manera, la rueda interna con sus vórtices lo que hace es entrar en una conexión profunda, es entrar y resonar con el otro, que sea una persona, que sea una situación, y vibrar juntos en una comunicación que va mucho más allá de lo que los sentidos son capaces de percibir. El movimiento de esta rueda externa es la que al final de cuentas nos va a mostrar los límites de nuestro cuerpo, de nuestra existencia física y del mundo, ¿sí? La que me dice yo no puedo volar o no puedo caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque mi percepción, mis sentidos me muestran que si yo intento caminar sobre el agua me hundo. Entonces esa percepción crea dentro de mí concepciones. Por último, cuando estudiamos los diferentes grados evolutivos de la funcionalidad de un chakra, tenemos un primer grado evolutivo, que son las funcionalidades simples, que son las que permiten a un chakra de funcionar y de nutrir energéticamente una franja específica del cuerpo biológico que se ocupa, ¿no? Cada parte del cuerpo está dividida, y una serie de funcionalidades energéticas, psicológicas y emotivas que tiene que manifestar en los diferentes cuerpos sutiles. Esta parte se origina en el momento en el que nuestro cuerpo se crea y se manifiesta en nuestra realidad, empieza su función y va adelante durante toda la vida, llevando a cabo sus mandatos fundamentales. Va solito, no hay que decirle nada y va adelante con su funcionalidad. Después tenemos un segundo grado evolutivo, que son las funcionalidades complejas de cada chakra. Va más allá de lo que es estrictamente funcional y cambia a través del tiempo, de la madurez, de las experiencias que vamos adquiriendo y nos permiten un despertar de conciencia, nos permite la concepción del tiempo
el orden del tiempo, de las consecuencias de las acciones que tomamos y nos da acceso a esa forma intuitiva con sus consecuencias y sus posibilidades. El ejemplo que usaba antes es que si yo miro por la ventana a las 7 de la mañana y veo que el cielo está medio nublado y es invierno y está un poco así, yo sé que va a ser frío, entonces me pongo la chaqueta y veo que por las nubes que hay y que hay un poco de viento, a lo mejor llueve. Entonces cuando salgo me llevo el paraguas. Puede ser que me sirva y puede que no me sirva, pero yo ya lo vi, mi experiencia ya me mostró que eso es posible en este periodo del año con estas características climáticas. Esta visión que tiene una persona madura, con experiencia, seguramente no la tiene un niño o un adolescente que lo único que quiere es salir de casa e irse a correr. Entonces, esto es lo que hace el segundo grado evolutivo en la funcionalidad compleja. Cuando finalmente llegamos al tercer grado de funcionalidad evolutiva, entonces podemos superar la barrera de lo normal, de lo que se aprende, porque es el momento, se presenta el momento en el que tocamos a la puerta, abrimos la caja de Pandora y entramos en la búsqueda interior, en el crecimiento personal, en el descubrimiento de la espiritualidad. No hablo de religión, hablo de espiritualidad, y eso me permite que las puertas de mi mente se abran, que mi espíritu sea libre, y esa curiosidad que me tiene encantado descubriendo el universo va más allá de todo y me permite ver la realidad con otros ojos, viendo los mensajes, las manifestaciones, las causalidades. Es como un perfume nuevo en la vida. Entonces, ese acceso del más allá, no súper más allá, simplemente ver la profundidad de la vida, me permite acceder a la capacidad de sanación, de autosanación. No hablo de cosas milagrosas ni raras, simplemente que si antes yo delegaba todo a me pasa a mí porque no puedo, o tiene que venir un médico a sanarme, o yo no soy capaz de hacerlo, este paso evolutivo hace que cada uno de nosotros llegue al punto de decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué es lo que no funciona? Esta cosa me está haciendo sufrir. Basta con esto. Voy a dejarlo y voy a hacer otra cosa. Entonces, esta capacidad de sanación, de perdón, de renacer y empezar de nuevo, soltarlo todo y decir, vuelvo a empezar en cualquier nivel de nuestra vida, es la característica del tercer grado evolutivo, de la funcionalidad compleja, espiritual y profunda de un chakra en su máxima expresión. Piensen que cada una de estas cosas que estoy diciendo se multiplican por cada una de las manifestaciones de los chakras principales y los chakras menores. Entonces, el camino que tenemos delante es inmenso. Si vamos a verlo en una forma de ejemplo práctico, podemos decir que cualquier daño que suframos en el lado izquierdo, corte, quemadura, raspón, golpe, caída, lo que sea, sobre el lado izquierdo va a tocar un tema que está relacionado con lo femenino. Mientras si sucede en el lado derecho, está relacionado con lo masculino. Pero esto lo vemos en el curso de mensajes del cuerpo y es muy largo, así que lo vamos a dejar acá. Cuando me suceden cosas en la parte de atrás del cuerpo, por ejemplo, el acné en la espalda, que no es una cosa grave, pero puede pasar en la adolescencia, es nuestra dificultad de afrontar la potencialidad que tenemos porque no la dejamos salir, porque no la dejamos manifestarse en la realidad visiva de nuestro día a día. La tenemos ahí atrás escondida. Entonces nuestra potencialidad intenta expresarse como puede. Y cuando el daño es frontal, para seguir con el acné adolescencial, tenemos la cara llena de granos, entonces el problema es con cómo dejamos que el mundo nos vea y cómo nos permite ese juicio, mira qué fea, nos permite protegernos y distanciar a las personas, porque así me critican y no se acercan. Entonces,
¿qué pasa? Que no es casual, es causal todo lo que nuestro cuerpo está diciendo y nuestros chakras hacen en su movimiento externo, en su rueda externa o en su rueda interna, todo lo necesario para poder asimilar desde afuera hacia adentro lo que nos hace falta y manejar la capacidad de recibir esa energía con lo que nosotros creemos. Entonces, más en el particular, en el ejemplo del movimiento de estas ruedas, podemos decir que cuando el mal funcionamiento está en una de las partes, automáticamente va a influenciar inevitablemente sobre la otra parte. Poniéndolo en un ejemplo, cuando son los vórtices internos, el movimiento interno, el que está desequilibrado, el que no funciona bien, eso va a crear un sistema de creencias negativas sobre nosotros mismos que son potentísimas. Si yo pienso que soy fea, entonces yo me nutro para tener razón y yo pienso que soy fea y de verdad lo creo. Entonces, ¿qué pasa? Que inevitablemente esa rueda externa que se relaciona con el mundo dice, uy, es verdad, si yo soy fea, entonces me voy a llenar de granos para que el mundo me vea como yo me siento. Entonces mi cara se llena de granos, la realidad exterior me va a ver fea y yo finalmente voy a tener razón, que era todo esto lo que quería. Lo mismo, pero al contrario, sucede cuando es al revés. O sea, que cuando la rueda externa, mi relación con el mundo, sufre las críticas y sobre todo sufre la percepción de la realidad que ve, por lo tanto, ve que todos la observan con mala cara, entonces esa percepción errada de la realidad va a influenciar el movimiento interno, la parte de la estructura sutil, donde va a decir, mira, ¿ves? Todos me miran, ¿será que soy fea? Y entonces el uno influencia al otro y ahí vamos. Una terrible noticia, que como afuera, adentro. Y si no me gusta como soy, afuera no me va a gustar. Y si me gusta como soy, es mucho más probable que el afuera sea más gentil y amable conmigo. Y la buena noticia, buenísima noticia, es que esas creencias profundas, internas, esos valores que uno siente adentro en realidad, son capaces de neutralizar y sanar todas las percepciones deformes y negativas que nuestro vórtice externo percibe a través de los sentidos, interpretando lo que más le gusta. ¿Qué podemos hacer con estos grados evolutivos? El chakra está ahí, que hace su trabajo en el 90% de solo y el 10% depende de mí. Y yo puedo continuamente y por el resto de mi vida mejorar la funcionalidad de mis diferentes grados evolutivos. No se excluyen los unos a los otros, al contrario, colaboran. Entonces puedo nutrir mis cuerpos sutiles en manera de que cada parte tenga lo mejor de mí. Puedo hacer todo lo necesario para aumentar mi frecuencia energética, yoga, meditación, ejercicio, para que mi chakra pueda comer lo mejor de la energía del universo. Puedo permitirme de soltar y rendirme y entrar en los procesos evolutivos con los miedos y el dolor y el sufrimiento y el salir a flote y empezar de nuevo, porque ese es el moto perpetuo evolutivo que vamos a seguir atravesando toda la vida. Y por último, podemos continuar a estimular nuestros sentidos, a observar nuestro cuerpo y sus mensajes, a estudiarnos, a observarnos, a amarnos, a descubrirnos, porque cada vez que nosotros damos un pedacito más a nuestra vida, a nuestro conocimiento, a nuestra conciencia, entonces más y más y más crecemos en todo sentido. En conclusión, la maravilla de nuestra complejidad es un acto de perfección en constante movimiento hacia la mejor manifestación de uno mismo, que es el hoy. Para concluir, hemos creado una imagen
que más o menos representa el movimiento de la rueda externa que se ocupa de la relación con el movimiento exterior y el movimiento de los pequeños vórtices en el interior para poder absorber lo que somos capaces y lo que nos hace falta. En este dibujo lo que pueden ver es el movimiento externo que se mueve absorbiendo la energía en relación a los sentidos y a la información que los sentidos le dan en relación con el mundo, y el movimiento diferenciado de los vórtices interiores que van a depender de los elementos que el espíritu necesite para poder nutrir nuestra propia verdad y para poder encontrar una manifestación armoniosa. Espero que el vídeo les haya gustado. Nos vemos la próxima. Dejen sus comentarios aquí abajo. Gracias.